Capítulo 2. Recordad que cuando lleguemos a 500 suscriptores sortearemos una consola portátil. ¡Animaos! Hoy he venido aquí para presentaros la siguiente consola portátil. Después del primer capítulo con la Auto Race, al cual le disteis un amor que no me esperaba, os traigo la historia de Microvisión, de Milton Bradley. Si os gustan un poquito estos vídeos y la temática de las consolas portátiles, os agradecería que os suscribierais, un like, un comentario, que compartáis el vídeo con alguien a quien pueda interesarle y cualquier cosita que ayude un poquito al canal. Me gustaría veros por aquí en los siguientes capítulos, así que ¡vamos con ella! La Microvisión fue lanzada en el año 1979. Está considerada como la primera portátil con juegos intercambiables en formato cartucho, aunque bastante distinto de lo que conocemos hoy día. Llegó a tener juegos como el Pinball, Alien Raiders o uno basado en la saga Star Trek, hasta un total de 13. Mientras más me la meneas, en fin, el humor de hombres. Tenía una pantalla chica, pequeña, minúscula, de 16 x 16 píxeles monocroma. Cada juego tenía procesador propio, eso que se ahorraba la consola. Esta funcionaba con un pilote, o dos, según el procesador ya que cambiaron, de 9 voltios, una RAM de 16 bytes y 2 KB de ROM. Milton Bradley, que mejor la conocéis hoy en día como MB, se fundó en 1860. La mayoría no seréis capaces de concebir la magnitud de ese tiempo. Su fundador fue Milton Bradley. Mirad, qué guapo y moderno. Empezó haciendo litografía a color. Hizo un diseño en piedra de Abraham Lincoln que fue bastante popular. Cuando no pudo encontrar otra aplicación para su máquina de litografía, Bradley aceptó el desafío de su amigo George Tapley de crear un juego puramente estadounidense. El típico sujétame el cubata. El juego fue The Checkered Game of Life. My English. Es un juego de la vida, como un simulador desde que naces hasta que mueres, buscando felicidad y todo con una ruleta. La vida misma, vamos. Fue un éxito bestial, con 45.000 unidades vendidas en el año 1861. También comenzó a producir pequeños juegos para los soldados de la Guerra Civil, considerados los primeros juegos de viaje. Para los 70, la empresa se expandió, siendo el primer fabricante de Estados Unidos en hacer juegos de croquet. Sí, yo también lo he tenido que mirar. Y en 1880 se metieron a los rompecabezas. Para 1930 y 40, los bancos exigieron pagos de préstamos y sufrieron la Gran Depresión. Estuvieron produciendo un componente esencial para los aviones de la Segunda Guerra Mundial y mejorando los juegos de los soldados. En 1950, con la televisión, hicieron productos con licencias de programas, y en 1960, con el centenario de la empresa, modernizaron el juego de la vida, llamado ahora The Game of Life. Justo antes de la consola que tratamos, en 1978, sacaron el juego Simón, el jueguito de las luces y la memoria. Y por fin ya en 1979 llegó la Microvisión. Ya era hora, bro. Ven, chorra. Ya hemos hablado del fundador Milton Bradley, pero obviamente no fue el diseñador de la Microvisión. Murió en el año 1911. Fue dibujante, litógrafo, inventor, fundador, abogado de patentes. Y si hubiese nacido en esta época, seguramente sería influencer, amigo de Matt Groening, astronauta y todo lo que se propusiera. Esta consola fue concebida por Jay Smith. No, el cantante sueco no. Este señor, de sonrisa suave, aparte de inventar la Microvisión, fundó la empresa Western Technologies. Me lo imagino yendo a sus superiores con un Simón en las manos diciendo algo como: para luces y patrones sí hay dinero, pero para mi jueguito ¿qué? Nada de esto es real, por supuesto. Pero aparte también diseñó la consola Vectrex, pionera en gráficos vectoriales y gafas 3D. ¡Futuro, men! Bueno, ya estaba tardando. Aquí mi amigo el Saidak aventurero del tiempo. Cuéntanos las movidas del año 1979. Pues Margaret Thatcher fue elegida primera ministra del Reino Unido. Una empresa llamada Sony inventó un cacharrito llamado el Walkman. En España, por fin, se despenalizó la homosexualidad. En cine se estrenó una película llamada Alien, el octavo pasajero. Y se firmó un contrato para distribuir por todo el mundo, desde Hungría, un juguetito de colores llamado Cubo de Rubik. Ah, ¿ya te vas? Vale, gracias por enriquecer nuestra cultura. Déjate caer en el tercer capítulo de Saidak el aventurero. El sistema de cartucho era algo muy novedoso. En su primer año de lanzamiento ingresó unos 8 millones, casi 37 millones actuales.
Esta consola se vendía sobre los $50 de la época, unos $178 actuales. Oficialmente no llegó a España. Fue de Estados Unidos y Canadá hasta el Reino Unido, Alemania, Francia, Italia y Países Bajos. ¿Algo contra los hispanoparlantes? Te reviento, ¿eh? La pantalla, pese a ser pequeña, fue bastante novedosa. Incluso Satoru Okada, ex jefe de Nintendo, dijo que Microvisión fue una influencia para las Game ⁇ Watch, consolas que veremos en próximos capítulos, al usar el cristal líquido por primera vez en un videojuego. Como ya dijimos antes, los cartuchos de juego llevaban su propio procesador, por lo tanto, la consola solamente tenía todos los controles en un panel cuadrado, la pantalla y el controlador de pantalla. Tuvieron varios problemas, desde las pilas, que cuando había dos y una estaba mal orientada podría llegar a cortocircuitar. ¡Toma palabra guapa! Así que una vez cambiados los procesadores de los juegos, por el que solo usaba una pila, la empresa quitó los conectores de esta segunda pila y lo llamó compartimento para pilas de repuesto. Marketing. La pantalla no se libró de problemas. El sellado era deficiente y el cristal líquido se filtraba espontáneamente, como tu primo cuando no invita a una ronda. Y la pantalla se oscurecía para siempre. Los microprocesadores de cada cartucho carecían de protección contra ESD. No es una enfermedad de transmisión sexual ni drogas. Son las descargas electrostáticas. Es decir, una persona con algún tipo de carga eléctrica, si el procesador está expuesto, puede llegar a estropear la CPU del cartucho. Podrías ir al abusón de tu colegio mientras jugabas a la Microvisión y hacerle un Electro vs Spiderman. La consola tiene un teclado de 12 botones, con los interruptores enterrados bajo una gruesa capa de plástico flexible. Cada juego usa una parte distinta de esos botones. Con el uso, el plástico se da de sí y se raja, y ya. ¿Parece poco? En el apartado juegos tuvo 12 en 2 años. Bueno, 12 más 1, porque uno de ellos fue un remake. Con la consola se incluía un clon del Breakout que se llamaba Blockbuster. No, Block, no Ghost. El pinball, de toda la vida. El bowling, que eran bolos. Connect 4, de hacer líneas de 4. El Sea Duel, que era como una batalla naval. Shooting Star, que eran naves disparando. Este fue el que llegó a tener licencia de Star Trek. Mint Buster, que era puzzle con los botones. Vegas Slots, pues ludopatía. Béisbol, pues eso, béisbol. Alien Raiders, de correr detrás de bichos, creo, me parecía un juego raro. Cosmic Hunter, de disparos espaciales. Barrage, que era esquivar disparos hacia ti. Super Blockbuster, que es el último, y supongo que este era como un remake del primero de la historia. El pro más importante que le veo es poder cambiar de juego con una sola consola. Recordemos que la Auto Race, la primera consola, su hardware hacía que solo se pudiese jugar a las carreras. Para otro juego tenías que comprar otra consola. Con la Microvisión podías elegir el juego teniendo una sola. ¿Serían enemigos de Sony por tener formato físico? En el apartado de contras veo que tenía demasiados problemas. Lo de las pilas, lo de la protección contra ESD, lo de la pantalla, pocos juegos. Aún así, abrieron la veda de que una consola puede tener distintos juegos. Y por hoy ya hemos repasado la historia de la Microvisión. Espero que os haya parecido interesante y hayáis descubierto nuevas cosas. Si habéis llegado hasta aquí os lo agradezco. Y contadme, ¿conocíais la consola? ¿La teníais o la tuvisteis? Que os vaya bien y nos vemos muy pronto en el capítulo número 3 de las consolas portátiles. Bye bye.